Hola, me llamo Eduardo Trillo, soy futuro R1 de Neuro y vamos a ver una clase de diagnóstico diferencial entre el Guillain-Barré y el botulismo, que también podríamos llamar diagnóstico diferencial entre patologías que cursan con arreflexia generalizada. Fijaos, la primera diferencia ya la vemos en esta diapositiva y es que el Guillain-Barré es una neuropatía, concretamente una polirradículo neuropatía, y el botulismo es una enfermedad de la unión neuromuscular. Bien, vamos a ver un poco cómo se clasifican las neuropatías, no para que os memoricéis esto, ni mucho menos, sino para después entender un poco mejor el Guillain-Barré y poder distinguirlo más fácilmente del botulismo. Fijaos, se pueden clasificar en función del tipo de fibras que estén afectas. Evidentemente puede haber afectación de una, de todas o de las tres, pero más pues la parte motora, por ejemplo, ¿no? Que es lo que pasa en el Guillain-Barré, que se afectan los tres tipos de fibras, pero más las motoras. Y recordad, como estamos hablando de neuropatías periféricas, es decir, de segunda motoneurona, la afectación motora que nos va a dar, pues arreflexia, nos va a dar fasciculaciones, debilidad. Si se afectan las fibras sensitivas, ¿qué tendremos? Pues dolor urente, dolor quemante, tendremos hormigueos, y las fibras vegetativas pues nos darán trastornos de la sudoración, trastornos de la temperatura de la piel, ¿no? Corporal. Fijaos, cuando clasificamos en función del tipo de polineuropatía podemos encontrarnos con dos tipos, desmielinizantes y axonales. Y esto lo vemos un poco mejor en otra clase de diagnóstico diferencial que también tengo yo, que es sobre patrones miopáticos y neuropáticos, por si queréis ampliar un poco más este tema. Y el tercer tipo sería en función del número de fibras afectas, que esto a veces nos lía un poco. Pues pueden ser mononeuropatía si solo se afecta un nervio periférico, imaginaos el túnel carpiano, ¿no? El síndrome del túnel carpiano, o una mononeuropatía múltiple, que esto es lo que os digo que nos puede liar un poco, que no es más que la afectación de de dos o más nervios, pero no de forma contigua ni de forma simétrica, es decir, asimétrica generalmente. Por ejemplo, es afectación del mediano y del ciático, ¿sí? Para que os hagáis una idea. Y esto es típico, pues, de la diabetes, como casi todos los tipos de neuropatías, pero de una patología en concreto que son las vasculitis, ¿sí? Sobre todo de la PAM, de las vasculitis. Y por último, tenemos las polineuropatías, como el Guillain-Barré, que es lo característico de esto es que es la afectación simétrica y contigua de los nervios. Y tenemos una distribución muy característica en este tipo de polineuropatías, que es la distribución en guante y calcetín, ¿sí? En guante y calcetín, muy típico de la diabetes, por ejemplo. Y fijaos, ya vamos a entender mucho mejor esto. El Guillain-Barré es una polirradículo neuropatía, es decir, es simétrica, ¿sí? Es simétrica. Es desmielinizante, es decir, que en el electroneurograma, cuando analicemos el nervio, vamos a tener velocidades disminuidas y latencias aumentadas. Es decir, latencia que es el tiempo que pasa desde que se despolariza una parte del nervio hasta que llega la corriente a otra parte del nervio. Ese tiempo va a estar aumentado, ¿sí? Va a ser inflamatoria. ¿Por qué? Porque encontramos infiltrado inflamatorio en el nervio, ¿no? En el nervio que, si lo analizamos, si lo viésemos al microscopio, y va a ser aguda porque no va a durar más de un mes, va a durar generalmente entre 1 y 3 semanas, un cuadro agudo. Fijaos que es la neuropatía aguda más frecuente, más común en nuestro medio. Y siempre nos la preguntan en el MIR, como con relación con antecedentes de infección viral, ¿sí? Antecedentes, bueno, pues de infección de vías respiratorias alta o lo que sea. Pero hay una cosa que también os dirá Tomás en infecciosas, y no lo han preguntado, pero podrían preguntarlo, que me parece relevante, que es esta relación del Guillain-Barré con el Campylobacter jejuni. Fijaos, ¿por qué os pongo una gráfica de netas? Porque así son, primero, porque así van a ser vuestras gráficas de netas en lo que queda de MIR, sin duda, y porque así es la clínica del Guillain-Barré, que es una clínica ascendente, es una clínica sobre todo muscular, aquí lo vemos, tetraparesia flácida y arrefléxica, es decir, segunda motoneurona, sí, arrefléxica, ascendente. La clínica empieza pues en pies y va ascendiendo piernas o pies y manos generalmente, ¿no? Y va ascendiendo pues por el brazo, sí, hasta llegar incluso a la cara, pues nos puede dar incluso parálisis facial bilateral, ojo, bilateral, sí. Y fijaos también que puede afectar hasta la musculatura respiratoria. Un 30% suelen precisar de ventilación mecánica en UCI, ¿eh? Muy seria esta patología. Hay un dato curioso que nos suelen dar en el examen MIR y en las preguntas, en bastantes preguntas, que es este dolor lumbar de inicio. Entonces, si vemos este dolor lumbar de inicio, pues ya tenemos que pensar en un Guillain-Barré. Y fijaos, muy relevante también, y es que no afecta a los esfínteres, ¿eh? Esto es muy importante. Vamos a dudar de un Guillain-Barré si afecta a los esfínteres, si la clínica sobre todo sensitiva, ¿sí? Si la clínica es sensitiva y si la distribución es asimétrica generalmente. Y fijaos, tenemos dos variantes, dos variantes. Una ya la vais a ver con Juan, que os va a hablar de ese licor Miller, que vamos, yo no conocía, pero es un poco para recordar que el síndrome de Miller-Fisher pues nos da una característica como de borrachera, ¿no? Porque nos da ataxia y nos da oftalmoparesia, ¿sí? Clínica más vulvar. Y después tenemos la forma
Axonal, no la forma desmielinizante como el Guillain-Barré, es la forma axonal, el AMAN y el AMSAN. ¿Y esto qué clínica tendrá? Pues similar al Guillain-Barré, pero mucho más agudo y mucho más grave y brusco. Fijaos, el diagnóstico, muy fácil, acordaos, disociación albúmino-citológica, es decir, no vamos a encontrar apenas células en el líquido cefalorraquídeo, y eso otra de las cosas que nos tiene que hacer dudar de un Guillain-Barré si lo encontramos. No células en el líquido cefalorraquídeo, clínica muy sensitiva, asimetría, sí, eso es muy importante, y afectación de esfínteres, dudaremos de un Guillain-Barré, y la albúmina está elevada, es decir, hay una disociación. Y fijaos, en el electromiograma, es decir, cuando analizamos el músculo, el patrón es neuropático, porque, vamos, lo que se nos ha fastidiado es el nervio, ¿sí? Bien, recordad, muy importante, porque lo han preguntado este año, el tratamiento, y bueno, y otros años también, no se dan corticoides, no damos corticoides, damos inmunoglobulina y plasmaféresis, pero no damos corticoides. Y ahora vamos a ver la forma crónica del Guillain-Barré, sí, la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Solo quiero que os acordéis de dos diferencias y de nada más, porque no lo han preguntado nunca y si preguntan algo podrían preguntar de esto, que evidentemente es crónico, no sucede entre 1 y 3 semanas, que sucede en 2 meses y que como antes teníamos más afectación motora, ahora la afectación predominante es sensitiva, ojo, sensitiva. Y un dato curioso, porque siempre les gusta preguntar este tipo de cosillas en el MIR, y es que en la biopsia vamos a ver un patrón en bulbos de cebolla, ¿sí? En bulbos de cebolla. Vamos con el botulismo, y es que ya una diferencia clave, ¿no? Y es que antes estábamos hablando de una patología inflamatoria, ¿no? De origen, bueno, pues no se sabe muy bien si relacionado con antecedentes de infección viral, autoinmune, no se sabe muy bien, pero aquí estamos hablando de una toxina, claramente, de una toxina del Clostridium, y esa toxina no va a fastidiar los nervios, sino que se va a ir a dónde? A las vesículas presinápticas, ojo, presinápticos, a diferencia, y recordamos también de la miastenia gravis, que es una afectación postsináptica, ¿no? Bueno, pues aquí lo que se va a bloquear es la liberación de esa acetilcolina, de la placa motora terminal, y nos va a dar una clínica pues contraria al Guillain-Barré en el sentido de la extensión que vimos en el Guillain-Barré. Aquí nos voy a poner una gráfica de netas, porque no vais a tener esa gráfica de netas, no existe, es una clínica descendente, por lo tanto ¿dónde va a empezar? Generalmente aquí, en la cara, ¿no? Con visión borrosa, disfagia, ¿no? Incluso disartria, ¿no? Y fijaos, muy característico, ya que como comienza en la cara y después va generando una reflexia, pues eso, generalizada, va yendo hacia los hombros, brazos, manos, pies, todo esto, pero muy característico porque estamos bloqueando el parasimpático, ¿no? Estamos impidiendo que se libere acetilcolina, pues lo que va a primar que es el simpático. Por lo tanto, vamos a tener midriasis, ¿sí? Midriasis, porque va a primar el simpático. El parasimpático nos lo estamos cargando, ¿sí? Recordad que la acetilcolina es el principal neurotransmisor es el principal neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático. Y aparte vamos a tener estreñimiento. ¿Por qué? Porque la acetilcolina, el sistema nervioso parasimpático, es quien nos mueve el intestino. Por lo tanto, si nos lo hemos cargado otra vez, tendremos estreñimiento. Y acordaos que aunque nos puedan decir confusión, generalmente en este cuadro no tenemos alteración de la conciencia, nos estamos quedando arreflexicos sin podernos mover, pero estamos completamente atentos, ¿sí? Y tampoco solemos tener fiebre. Bien, recordad, debilidad muscular descendente, ¿sí? Nuestra gráfica de netas no es como el botulismo, es como el Guillain-Barré y no hay alteración del líquido cefalorraquídeo. Otra diferencia con la disociación albuminocytológica que encontrábamos en el Guillain-Barré. Fijaos que también puede afectar a los músculos respiratorios y precisar ventilación mecánica exactamente igual. Y bien, aquí tenemos un cuadro que os dejo en prácticamente todas mis clases de diagnóstico diferencial, que me lo podéis pedir al correo, le podéis hacer pantallazo o lo que queráis, con las cosas más importantes, sí, acordaos de esa parálisis ascendente como vuestras netas del Guillain-Barré, acordaos de que no perdíamos el control de esfínteres en el Guillain-Barré, de esa disociación albúmino-citológica, sí, muy importante todo esto. Y bien, pregunta de 2014, fijaos, antecedentes de infección de vías respiratorias altas y tenemos un poco de clínica sensitiva en mano, un poco, con ese dolor lumbar característico, pero fijaos, disminución de fuerza, que es lo que más prima en el cuadro, disminución de fuerza muscular en extremidades superiores e inferiores, con ese dolor lumbar de antecedente, pues ya nos tiene que orientar a un Guillain-Barré. Bien, os dejo ahí mi correo para cualquier duda que tengáis, por si me queréis pedir ese cuadro de resumen o lo que necesitéis. Esta es parte de mi familia en Mir Asturias y seguro que todos tenéis amigos y amigas que os van a apoyar un montón y es con quien tenéis que compartir los mejores y los peores momentos del intensivo. Muchísimo ánimo a todos.